En tiempos de emergencias COVID-19, mi nombre es Jorge Orlando Cortés Torres y he preparado esta mini revisión para compartirla con toda la sociedad como es mi deber como profesor. Hoy, 5 meses después, estoy compartiendo con ustedes la primera parte de esta situación de crisis que estamos viviendo. Es el momento de hacer un alto en el camino y proceder con 4 puntos fundamentales. 1. Recolección de información. 2. Análisis crítico de la información. 3. Síntesis de ese conocimiento. Y 4. Compartir ese conocimiento. Con la ley universal 4x2 les compartiré en un formato simple y les iré contando cómo he recolectado la información, cómo se ha analizado y cómo se ha sintetizado. Además presentaré breves apartes de la historia de algunas epidemias en el mundo hasta nuestros días. De esta manera comprenderemos la situación que estamos enfrentando. Pues bien, iniciamos con las 4 pilares de la historia. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué ocurre? Tengo un problema. ¿Un problema de qué? Un problema de salud pública que se ha convertido en un problema social. ¿Cómo ocurrió? Pues ocurrió un brote de enfermedad causada por un nuevo coronavirus causante del COVID-19. ¿Cuándo ocurrió? En diciembre de 2019, luego de varios casos de neumonía de origen desconocido en la provincia de Hubei, en China. ¿Dónde está el problema? En este momento es un problema de pandemia, es un problema global que fue declarado por la OMS en marzo 11 del presente año. De tal manera que podemos recordar que un brote es cuando se presentan 2 o más casos similares, los cuales están epidemiológicamente relacionados. La epidemia es cuando alcanza un número mayor de lo esperado y la pandemia es es una epidemia a una escala mayor. Un problema. Tenemos un problema porque a mediados del mes de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, surgió una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, llamado así por su forma, ya que tienen una especie de corona como la de un reloj. Allí en Wuhan, ubicado en la provincia de Hubei, se detectaron una serie de casos de neumonía de causa desconocida. En enero 8, el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades anunció oficialmente el nuevo coronavirus causante del COVID-19. Tenemos una emergencia. De ese problema surge una emergencia. En enero 30 de 2020, la OMS declaró que el brote chino del COVID-19 era una emergencia de salud pública, de preocupación internacional y que presentaba un alto riesgo para los países de sistemas de salud vulnerables. En marzo 6, el Gobierno Nacional de Colombia anunció oficialmente el primer caso de COVID-19. Una dama de 19 años, procedente de Milán, Italia, se presentó a los servicios de salud con síntomas, se le tomaron las muestras para el análisis respectivo y ante esto, el Instituto Nacional de Salud confirmó los resultados positivos de las pruebas. De este problema se ha convertido en una pandemia. Estamos ya con el coronavirus en Colombia, casi a 16.000 kilómetros de donde ocurrió el brote. En marzo 11 del 2020, se verifica que este virus se ha propagado rápidamente por todo el mundo y es declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el estado actual en el mundo y cuál es el estado actual en Colombia? En el mundo tenemos
aproximadamente una población de 7.700 millones de habitantes, de los cuales cerca de 5.240.000 de la población están infectados y unas 339.000 muertes a mayo 22. Claro, los números pueden cambiar porque dependemos del tipo de pruebas, de la confiabilidad de los reactivos y de la confiabilidad de la información reportada por cada. La situación actual en Colombia, en mayo 22, en una población de cerca de 50 millones de habitantes, tenemos una población infectada de 19.131 casos y de 682 muertes. Observando esta curva, podemos identificar el comportamiento del incremento en el número de casos y se espera que este incremento continúe. Entonces, tengo un problema y necesito resolver ese problema. ¿Cómo se resuelve un problema? Necesito conocimiento, adquirir conocimiento para darle solución al problema. Ese conocimiento lo puedo obtener a partir de dos fuentes. A partir de la ciencia, que sería un conocimiento con fundamento de ciencia, o lo puedo obtener a partir de información, simplemente no ciencia, y eso correspondería a la experiencia de las personas. Sin embargo, esto no es correcto. Un individuo puede tener mucho conocimiento que no fue adquirido por la ciencia y puede serle muy útil. De manera similar, una persona puede tener mucha información pero sin conocimiento. Se habla mucho hoy en día del aforismo "el conocimiento es poder", y cuando el fundamento es la ciencia tenemos que eh, recordar al filósofo inglés Francis Bacon en la Edad Media, que es el principal referente de la ciencia. Bacon, hijo de un alto magistrado del gobierno, plasmó los fundamentos de la ciencia en la observación y la experimentación. Francis Bacon concebía la ciencia como técnica capaz de dar al ser humano el dominio sobre la. Bacon considera que la verdad solo puede ser alcanzada a través de la experiencia y el razonamiento inductivo, de acuerdo con un método que le dio el nombre de en una obra incompleta publicada en 1620, el Novum Organum, y allí colocó y precisó las reglas del método científico experimental. Asimismo, introdujo el género del ensayo en Inglaterra y justamente Bacon falleció un 9 de abril de 1626 en Londres a causa de una neumonía. Sin embargo, la frase "el conocimiento es poder" se empleó por primera vez por el filósofo, Thomas Hobbes, un filósofo inglés que había sido secretario de Bacon en su juventud, en su libro Leviatán, publicado en 1668. Hobbes en este libro estableció la base para la mayor parte de la filosofía política internacional desde la perspectiva de la teoría del contrato social. Es considerado como uno de los fundadores de la política moderna. Y continuando con el concepto del conocimiento, es fundamental citar una de las mejores frases de Alvin Toffler, que dice: "El conocimiento es la fuente más democrática del poder". Toffler es un escritor y futurista estadounidense de origen judío que estudió filosofía y letras y también hizo su doctorado en sociología. Lo que nos da a entender es que la información está ahí disponible sin moverse de su casa y en muchos casos sin ningún costo, esperando por ti para que adquieras la información y puedas obtener conocimiento. El papel del profesor es democratizar ese conocimiento. Uno de los
Uno de los tantos roles del profesor en la sociedad es democratizar el conocimiento, es decir, compartir el conocimiento. Si el profesor se guarda el conocimiento, está equivocado de su vocación que se concibe como profesor. Esto me recuerda al escritor académico y editor mexicano Juan José Arreola, con una de sus frases que también me encantan y es pertinente en este momento. El maestro debe ser simplemente un vaso comunicante y un método de transporte que no enturbie la luz que trata de transmitir. Arreola fue profesor de la Universidad Autónoma de México y fue galardonado con varios premios. Por lo tanto, a partir de esta matriz puedo hacer la síntesis de lo que hemos visto hasta el momento. Luego de obtener información a partir del método científico o a partir de la experiencia, es decir, el método no científico, puedo reunir una buena cantidad de información y con esta cantidad de información puedo hacer un análisis crítico de esa información y puedo hacer una síntesis de esa información. En este momento ya puedo decir que tengo conocimiento. He adquirido conocimiento a partir de estas dos fuentes y con el conocimiento adquirido me da la oportunidad para que en un momento determinado que lo necesite puedo tomar decisiones y puedo obtener alternativas de conducta, alternativas de decisiones. Si este conocimiento no se comparte, se obtiene el poder del conocimiento que tenga. Esto es utilizado en la política y en la industria. Por ejemplo, las industrias pueden reservarse el conocimiento de las fórmulas de sus productos para permanecer con el poder de su producto. Cuando esto es bien utilizado, finalmente se podrá llegar a la sabiduría. De lo contrario, permaneceremos en la infancia del conocimiento. Y en este momento también es oportuno citar a otro filósofo, el filósofo americano David Lewis, con otra de sus frases célebres que dice: el conocimiento es poder, la información no lo es. Y justamente es lo que acabamos de percibir. Un individuo, una sociedad puede tener mucha información, pero si no hay conocimiento, no tiene poder. Lewis es considerado como uno de los más importantes filósofos analíticos de la última mitad del siglo XX. Retomamos entonces los cuatro fundamentos de la ley 4x2, donde encontramos que a partir de que tengo un problema, debo recolectar información. Finalmente, retomo esa información que me permite llegar a hacer un análisis crítico y a sintetizar para poder tener alternativas, poder tomar decisiones frente a una situación de emergencia o simplemente porque administrativamente se necesita. Ese es el concepto. Entonces, desde ese punto de vista, lo que estamos viviendo es que tenemos una cantidad de información disponible y está ahí está al alcance de todos. Si reviso, por ejemplo, la PubMed, PubMed es un motor de búsqueda de libre acceso con una base de datos médica desde 1996. Como apreciamos en esta gráfica, solamente en lo que va corrido de 2020 ha habido un incremento increíble de la cantidad de publicaciones que hasta mayo 22 nos mostraba con la palabra clave COVID-19 15.425. Además de eso, se han publicado libros y hay información a través de noticieros, de entrevistas de expertos, de programas de opinión, a través de las redes sociales o simplemente el individuo busca información a través de Internet directamente.
Esto nos lleva a un siguiente problema que se conoce con el nombre de sobrecarga de la información. La sobrecarga de la información fue un término utilizado por primera vez por Bertrand Gross, un científico social estadounidense, burócrata federal y profesor de ciencias políticas del Hunter College, en 1964. 6 años después, Alvin Toffler popularizó este término de sobrecarga de la información en su libro El shock del futuro. Para Toffler, el exceso de información sobre un tema genera dificultades para comprenderlo y para tomar decisiones, por lo que Toffler afirma que el exceso de información puede ser tan dañino como la escasez de información. Y el otro referente que tenemos es a Yuval Harari, un historiador israelí, profesor de la Universidad de Jerusalén, que a lo largo de su carrera ha publicado varios ensayos sobre la historia del mundo desde la aparición del hombre hasta el siglo XXI. En su libro de 21 lección para el siglo XXI, explora el presente. Es publicado en inglés en agosto de 2018 y allí aborda el tema de la información y su papel en la educación. Estos tres pensadores identifican el problema de la sobrecarga de la información y lo expresan a través de sus obras que realmente han tenido un gran impacto en la sociedad actual. Esto me acuerda de mi especialización cuando de una semana para otra teníamos que recibir 30 artículos y haberlos estudiado, analizado y sintetizarlos para la siguiente clase que normalmente eran menos de una semana. La imagen de estos tres pensadores es una motivación para comprender que estamos frente a un problema eh, que es la sobrecarga de la. Aquí, sumado a esto, tenemos la inmediatez. Con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, esto ha permitido que esta inmediatez conduzca a una dispersión de noticias falsas y su uso con fines sombríos, políticos o económicos. eh, Esto está haciendo realmente que el mundo esté cambiando y tiene un efecto sobre la sociedad y sobre el individuo como tal. El individuo se vuelve vulnerable, no le permite pensar, la inmediatez lo deja ser una presa fácil de lo que se conoce como el fake news, que es un anglicismo, y este anglicismo de herramienta de falsas noticias realmente es un arma. Esta arma del fake news, de las falsas noticias, tiene como objetivo la desinformación, básicamente con dos fines, con un fin político o con un fin económico. Eh, esta arma busca engañar a las personas, a la sociedad, llevarlas a cometer errores, manipular sus decisiones personales, desprestigiar o enaltecer una institución, una entidad o una persona. Esta expresión fue elegida como la palabra del año en el año 2016. Y pues es necesario hacer referencia a la noticia falsa que circuló, fue compartida en las redes sociales y fue reproducida por congresistas y por medios de comunicación. Dice en un editorial del supuesto editorial del Washington Post, donde decía o muere el capitalismo o muere la civilización humana. Esto se trataba de una falsa noticia y pues tuvo un impacto porque demostró cómo estamos de vuelta ante esta nueva arma del siglo XXI. Aunque esto no es nuevo,
como nos lo presenta el escritor Néstor Márquez, el uso de las falsas noticias, el fake news, ha existido desde que existe el ser humano, y en su libro de la antigua Roma muestra las propagandas, mentiras y el uso de engaños a través de el poder manejado en el gobierno. Es consciente, sabe del problema de las falsas noticias y le presenta al usuario, a la sociedad, eh, unas guías para que ha titulado "No te dejes asustar con mensajes falsos que solo buscan crear confusión". Mm, es muy fácil de acceder a él y es una buena guía para la población en general. Continuamos entonces con estos cuatro fundamentos de la ley 4x2 y llegamos a un punto en que tenemos que hacer el análisis crítico. Ya hemos recogido información científica, hemos hablado de lo que es la información científica, de la información no científica como la experiencia. Tenemos mucha información y tenemos que hacer el análisis crítico de esa información. Cuando tomamos el tema del análisis crítico, pues está relacionado con el pensamiento crítico. Y este término de pensamiento crítico ha sido abordado por dos de los grandes pensadores actuales que hemos referido anteriormente. Alvin Toffler dice en una de sus mejores frases: el futuro será para aquellos que desarrollen habilidades o técnicas de pensamiento crítico. Es decir, se desarrolla una habilidad e incluso yo puedo aplicar técnicas para que sea un proceso mucho más fácil. Y Harari también lo expresa en su libro de 21 lecciones del siglo XXI, como el pensamiento crítico es fundamental dentro de los cuatro pilares que él concibe en este contexto de la educación. Entonces, revisemos qué puedo hacer, qué herramientas tengo disponibles o cuáles técnicas me ayudarían a hacer un pensamiento crítico. Dentro de este concepto, pues está lo que es un trabajo en equipo. Hoy en día los profesores disponemos de herramientas sin precedentes como la medicina basada en la evidencia, que es un filtro maravilloso que nos permite, nos ahorra trabajo y nos permite tener una buena cantidad de información, digamos que de mejor credibilidad para algún tema que estemos buscando en especial. Los equipos investigadores están revisando las publicaciones científicas y le asignan diferentes niveles de evidencia, ¿sí? Esto es un proceso de encontrar la información, de evaluarla y de utilizarla sistemáticamente los resultados eh, de esta investigación contemporánea para poder tener las mejores decisiones clínicas, ¿no? Esta, Aunque las bases filosóficas de la medicina basada en la evidencia tienen más de un siglo, realmente se han popularizado en los últimos 20 años y encontramos que el profesional con una formación tradicional antes de la medicina basada en la evidencia versus el profesional formado después de la medicina basada en la evidencia tienen una diferente percepción y un diferente desempeño dentro justamente por esta formación. Aquí podemos apreciar en esta presentación, ustedes pueden leer acá el nivel de formación que tiene cada uno de este equipo gigante de investigadores que con su trabajo han logrado reducirme miles de horas para poder llegar a determinar con precisión eh, la, un acercamiento muy real a un tema en específico. Entonces, esto es una técnica para poder hacer un análisis crítico más rápidamente. Es una herramienta para el profesor sin precedentes.
Y así, dentro de esto, pues los cuatro principios de la medicina basada en la evidencia, podemos encontrar que tenemos un problema y el punto 2 tenemos que recopilar información, el punto 3 tenemos que evaluar críticamente esa información y el punto 4 vamos a compartir o aplicar esa información. Y es justamente los cuatro pilares que estamos desarrollando. Aquí nos encontramos ante un ejemplo típico, en el PubMed con la palabra clave COVID-19 para mayo 22 teníamos 15.425 publicaciones de revistas indexadas por autores calificados y mientras tanto en la plataforma de medicina basada en la evidencia solamente me arrojaba 181 publicaciones. Entonces hay un tamizaje grande, no significa que los otros artículos no sirven, desde luego que no, son muy importantes y nos ayudan en toda esa construcción del conocimiento, pero sin embargo, en este mundo que avanza tan rápidamente y con tanta sobrecarga de la información, pues tenemos una herramienta fabulosa para llegar más rápidamente a obtener un resultado satisfactorio. Claro, por supuesto que todo este equipo de colaboradores hay que dar el crédito, es decir, al momento hay que mencionar la fuente del origen de la información de esa publicación. Eso es un acto de decencia, es un acto de humildad, darle las gracias por todo ese trabajo que han hecho y que me ha facilitado mi trabajo. Eso se traduce en, eso es lo que conocemos básicamente como derechos de autor. Otro ejemplo que quiero compartir con ustedes, aquí de la endodoncia específicamente, aplicamos con unas palabras claves muy comunes en endodoncia, como es pulpitis irreversible. Con esta palabra clave, PubMed me arrojó 626 resultados, mientras que la plataforma de endodoncia basada en la evidencia solamente me ha arrojado 7 publicaciones. Vuelvo y repito, no significa que las otras publicaciones no sean buenas. También aportan conocimiento y son esfuerzos de equipo de trabajo que es valioso. Sin embargo, lo que sucede es que con estas 7 publicaciones tienen un plus adicional que me ayudan dentro del pensamiento crítico sin lugar a dudas. También este diagrama me permite identificar, por ejemplo, cómo a partir de estos últimos años ha habido un incremento en las publicaciones de pulpitis irreversible y seguramente puede ser porque la profesión está dando un vuelco y está poniéndole mucha atención a la terapia pulpar como una medida terapéutica y un tanto olvidada por el tratamiento convencional de los conductos. Continuamos entonces en este proceso, en estos 4 pilares y ya estamos en la síntesis. Debo sintetizar. Claro, ya recogí esa información, ya hice el análisis crítico y debo sintetizar. Sintetizar es simplificar, pero no es simplemente hacer un resumen. Hay que sintetizar justamente a base del análisis. Y por supuesto, cuando hablamos de la simplicidad, de la síntesis, que es sinónimo de simplicidad, tenemos que ir al fundamento filosófico que viene de Leonardo da Vinci, un visionario de la ciencia, un referente muy importante, que tal vez una de las mejores frases que nos apasiona para este tema que estamos tratando en este momento y que ha sido una de las más popularizadas a través de la historia es: la simplicidad es la mayor sofisticación. Entonces, Leonardo da Vinci en su método científico, donde se basa principalmente en la observación, intentando comprender los fenómenos, describiéndolos e ilustrándolos detalladamente, pues después de obtener muchísima información a través de estos métodos,
nos aporta esta espectacular y fascinante frase, dice, la simplicidad es la mayor sofisticación. Y absolutamente maravilloso porque después de haber sintetizado, debo retomar a este escritor académico mexicano, a Juan José Arreola, con otra de sus frases brillantes, que es en la cual habíamos visto el maestro debe ser simplemente un vaso comunicante y un medio de transporte que no enturbie la luz que trata de transmitir. De esta manera, entonces, reafirmamos, refundamentalizamos el papel del profesor, donde nos está mostrando que el papel del profesor es democratizar el conocimiento. Nosotros no nos guardamos conocimiento. Nosotros hacemos un análisis crítico, tenemos un pensamiento crítico, debemos hacer una revisión, una síntesis para presentarlo a la sociedad, a los estudiantes y a la comunidad en general de una manera sencilla y simple, democratizando ese conocimiento. De esta forma, hemos terminado la parte 1. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y pronto deben estar pendientes. Estará a su disposición la parte 2 de En tiempos de emergencia del COVID-19. Que tengan un feliz día.